Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios, como Dios dijo todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. Pasen los demás niños que necesitan pasar a sus clases y estaremos, hermanos, avanzando en este estudio que comenzamos la semana pasada. Amén. Mientras ellos salen, hermanos, y nos acomodamos nosotros para quedar aquí ya listos, simplemente te quiero decir bienvenido. Bienvenido seas a la casa del Señor. Amén. Y esperemos que te goces en esta enseñanza, hermanos, que es profundamente importante para nosotros. Amén. Pero ahí donde estás, vamos a hacer una breve oración y vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Amado Dios Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por este hermoso día, Señor, que tú nos permites estar aquí. Señor, nos ponemos en tus manos suplicándote que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrándonos a través de tu palabra, Señor, y que podamos nosotros entender, mi Dios, el propósito de estas enseñanzas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Puedes tomar tu asiento, amado hermano? Amén. Amén, amén. Sí, los jovencitos, los jóvenes que tienen su clase también de 13 a 17 años también tienen su clase hoy, amén. Así es de que Dios les bendiga, amén. Mira, hermanos, la semana pasada comenzamos una enseñanza sobre un tema bien importante, hermanos, que todos nosotros debemos estar bien conscientes. Miren, el tema que empezamos la semana pasada, el título fue Examinándolo Todo. Y luego una pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Esa es una pregunta que nos hicimos, ¿verdad? Y hermanos, mira, y nosotros tenemos nuestra perspectiva bíblica, hermanos, de lo que va a acontecer, ¿verdad? Nosotros sabemos y creemos por medio de la palabra de Dios, hermanos, que la Biblia nos dice que Cristo viene por su iglesia y Cristo estará levantando a su iglesia antes de que acontezca ese gran acontecimiento de la gran tribulación, ¿verdad? Pero también, hermanos, hay aquellas personas que piensan diferente a nosotros, y lo más impactante es que también te dan Biblia para mostrar, ¿verdad?, que ciertamente la iglesia se va a quedar aquí para experimentar, hermanos, todo lo que es la gran tribulación. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo qué es lo que creen los post-tribulacionistas, que ellos son los que creen que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación. Pero mira, quiero comenzar con este versículo que leímos la semana pasada y está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Quiero comenzar con este versículo porque es un versículo que todos nosotros debemos de, hermanos, de hacer lo que este versículo nos dice. Mira, en Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, hablando de un grupo de personas que estaban allí en ese momento escuchando enseñanza de la lectura, y dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y hermanos, ese es el mismo espíritu que debemos de tener nosotros, hermano. Mira, cuando tú vienes a una enseñanza, a cualquier iglesia que sea, cuando tú entras a una iglesia local y se está dando alguna enseñanza, nosotros es nuestra responsabilidad como creyentes de escudriñar las escrituras para ver si lo que se nos está enseñando es así como ellos lo están enseñando, ¿verdad? Entonces dice la palabra, hermano, este versículo, que estos jóvenes, estas personas,
escuchaban palabra de Dios, escuchaban enseñanzas, pero cuando ellos regresaban a su casa, ellos escudriñaban las escrituras, querían investigar, querían, hermanos, la confirmación de que lo que habían aprendido en aquel lugar está escrito en la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada comenzamos este estudio, hermanos, sobre uno de los temas más importantes, hermanos, de la escatología bíblica, que es el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Dos eventos bien importantes, ¿verdad? Que hoy queremos hablar. ¿Por qué este tema? Bueno, porque hay un grupo de personas, hermanos, que, ¿verdad? Aunque son personas, pueden ser personas muy estudiosas de la palabra de Dios. Pueden ser personas que han dedicado quizás toda su vida entera, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Pero si no tenemos cuidado, podemos sacar ciertos versículos de la palabra, de la Biblia, los podemos sacar fuera de contexto. Y cuando hacemos eso nos puede llevar, hermanos, a un entendimiento muy erróneo, ¿verdad? Podemos concluir, hermanos, diciendo que la Biblia dice ciertas cosas cuando en realidad la Biblia no está diciendo eso. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy, hermanos. Entonces, mira, al hablar de esto, hermanos, la semana pasada estuvimos tocando algunos puntos. La semana pasada, hermanos, primeramente no entramos en detalles tanto de los versículos que ellos dan y qué es lo que en realidad están diciendo esos versículos, y comparándolo con los versículos que están hablando del arrebatamiento y de la gran tribulación. Pero mira, quiero comenzar con esto. Los post-tribulacionistas, hermanos, son los que creen que la iglesia sí se va a quedar en todo lo que es la gran tribulación. Entonces, la creencia de ellos es que la iglesia permanecerá en la tierra durante toda la gran tribulación y que será arrebatada al finalizar ese periodo, cuando Cristo regrese en gloria para establecer su reino aquí en la tierra. Aprendimos, hermanos, de ellos que ¿qué es lo que ellos creen? Ellos, hermanos, creen en que el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo es un solo evento. Ellos lo combinan, esos dos. Ellos sí creen en que Cristo va a descender, como dice la Biblia, que cuando sea el tiempo, Cristo va a descender, hermano, va a descender del cielo sobre las nubes, y que nosotros vamos a ser reunidos con Él, vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Ellos también creen eso, nosotros también lo creemos. La cosa diferente que entre ellos y nosotros es que ellos creen, hermanos, que la segunda venida de Cristo, y quiero que entendamos esto, el arrebatamiento de la iglesia, o sea, cuando Cristo descienda para levantar a su iglesia, a eso no se le llama la segunda venida de Cristo. No, a eso se le llama el arrebatamiento de su iglesia, ¿verdad? La segunda venida de Cristo es cuando la Biblia habla de que ciertamente Jesús nuevamente descenderá, ¿verdad? Y pondrá sus pies sobre la tierra, sobre el monte de los olivos. Ahí va a venir Cristo nuevamente. Esa sí es la segunda venida de Cristo. Como ellos lo ven, o de la manera que ellos toman esto, hermanos, es de que hay un solo evento, ¿verdad? Ya estudiamos eso la semana pasada, que cuando Cristo venga por su iglesia, seremos levantados, nos reuniremos para allá con Él en las nubes, pero inmediatamente ese mismo día volvemos a regresar con Cristo cuando Cristo descienda sobre la tierra. ¿Y cuáles son algunos de los versículos que ellos dan, hermanos, que verdad que ellos dan Biblia? Y si nosotros no estamos preparados, hermanos, podemos llegar a un momento donde nos ponen a meditar estos versículos, porque son versículos poderosos, y que podamos nosotros decir: wow, es cierto, la Biblia dice que vamos a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque necesitamos entender si está hablando del mismo acontecimiento o si está hablando de diferentes acontecimientos. Mira, es bien importante. Yo sé que la mayoría de aquí quizás van a decir: pastor, nosotros ya estamos bien firmes, estamos
bien establecidos que la Biblia dice que nosotros vamos a ser arrebatados antes de que venga la gran tribulación. Nosotros no pasaremos por todo ese desastre que va a venir sobre la tierra, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es de que no es importante solamente que tú creas eso, sino lo importante es de que tú puedas explicar por qué crees lo que crees. Explicárselo quizás a una persona como estas, ¿verdad? Porque si una persona como estas viene contigo y te enseña Biblia y te dice, mira, yo te voy a mostrar con la Biblia de que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, y te empieza a dar todos estos versículos y ahorita los vamos a ver, tendrías tú la capacidad de con Biblia también mostrarle que sí vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Podrías tú demostrarle que los versículos que Él te está dando, ¿verdad? Necesitamos ir al contexto de estos versículos para ver de qué está hablando. Y de eso vamos a hablar, mire, hermanos, rápidamente, unos versículos que ellos usan. Mira, Mateo capítulo 24, versículo 29. Allí la palabra de Dios dice, e inmediatamente después de la tribulación. Y aquí está hablando de la gran tribulación. Ahí ahorita dice, e inmediatamente después de la tribulación, pero te voy a mostrar con Biblia, hermanos, que está hablando de la gran tribulación ahorita en unos momentos. Pero mira, ahí dice que inmediatamente después de la tribulación, ¿verdad? Y sigue hablando y nos empieza a decir, hermanos, estoy parafraseando estos versículos porque es solamente un resumen, ¿verdad? Pero luego en el versículo 30 dice, entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Luego cuando vemos el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Pero mira lo que otro versículo que ellos usan es 1 de Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante, donde dice, he aquí, os digo un misterio. Este es Pablo hablando. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y el versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mira, aquí Pablo está hablando, pero dice a la final trompeta. Ellos, hermanos, interpretan como que la final trompeta es una de las 7 trompetas que se va a estar tocando en Apocalipsis capítulo 8. Ya cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 8, hermanos, empiezan a sonar las trompetas. Son 7 trompetas en total, que diferentes ángeles van a estar tocando. Cada una de esas trompetas está anunciando el juicio que inmediatamente después de la trompeta va a venir sobre la faz de la tierra. Y son juicios tremendos, hermanos, tremendos, ¿verdad? Para al finalizar la última trompeta, hermanos, prácticamente esta tierra va a estar completamente destruida. Entonces, pero luego aquí este versículo dice que a la final trompeta es cuando nosotros seremos transformados, los muertos se resucitarán en un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Ellos se basan en pasajes como estos para decir, es que sí vamos a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, porque para ellos, hermanos, mira, para ellos Cristo desciende al final de la gran tribulación, conforme a Mateo 24:9, que dice que al final, ¿verdad? Que inmediatamente después de la tribulación. Entonces, pero también ellos, hermanos, dicen que, ¿verdad? Que Cristo desciende al final de la gran tribulación y empieza a decir que también usan Zacarías. Zacarías dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Ahora mira, ellos creen esto. ¿Por qué creen lo que creen ellos de esta manera? Ellos tienen la creencia, hermanos, que cuando Cristo
cuando al final de la gran tribulación, ellos dicen que Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar espiritualmente. O sea, que los que pasemos por la gran tribulación vamos a ser protegidos espiritualmente. No vamos a negar nuestra fe, pase lo que pase. Muchos podrán morir decapitados, podrán morir en esa persecución que va a haber, pero está hablando que nos va a guardar espiritualmente. No vamos a perder nuestra fe. Ahora, ellos lo miran de esta manera porque mira, ellos creen que es un solo evento. Cuando Cristo venga por su iglesia, nos levanta, y que inmediatamente después de eso, ellos usan el versículo de Zacarías capítulo 14 versículo 15, donde dice: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, o sea, todos nosotros. ¿Por qué creen de esta manera ellos? Ellos creen que vamos a ser arrebatados, vamos a subir al aire para recibir a Jesucristo, y que inmediatamente cuando ya todos estemos allá, o sea, ellos creen que los muertos en Cristo van a resucitar, los que estén vivos aún todavía allí, vamos a ser transformados y vamos a ir con Él. Pero que ese mismo momento, ya que todos estemos con Él, inmediatamente vamos a descender todos juntos para reinar aquí en la tierra por 1000 años, como dice la Biblia. ¿Por qué creen ellos así? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, mira, cuando un rey iba a pelear una batalla, y cuando ese rey con todo su ejército salía vencedor, vencía esa batalla, ¿qué hacía todo el pueblo? ¿Qué hacía toda la ciudad cuando ellos regresaban a casa? Bueno, ellos no esperaban a que el rey juntamente con su ejército regresaran a la ciudad para festejar y celebrar. No, toda la ciudad salía de la ciudad para encontrarse con aquel rey, ¿verdad? Para glorificar a aquel rey y encontrarse con ese rey y celebrar juntos y entrar a la ciudad de regreso todos juntos en victoria. Entonces ellos creen de la misma manera, que siendo que Cristo venció, Él es, hermanos, el vencedor, Él obtuvo la victoria sobre todas las cosas. Ellos creen que nosotros de igual manera nos vamos a encontrar con Él para después entrar todos juntos nuevamente a la tierra y reinar aquí en son de victoria. Pero mira, ahora, ¿qué harías tú con estos versículos que ellos te dan? Si a ti te dicen, mira, te lo voy a mostrar, que nos vamos a quedar aquí. ¿Qué harías con Mateo 24 a 29? Donde dice: después de la gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Qué harás tú con este versículo de 1 de Corintios 15, 51 en adelante, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados? ¿Qué harías con Apocalipsis? Capítulo 13, versículo 7, es otro versículo que ellos usan. Aquí dice: se le permitió, ¿a quién? Al anticristo, ¿verdad? Dice: se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? Dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Wow. ¿Qué harías con ese versículo? ¿Qué harías con Juan? Otro versículo que ellos usan, Juan 17:15, que dice: no os ruego, o sea, aquí es la oración de Jesús que le está orando al Padre. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos usan este versículo también. ¿Ves? Que ahí está diciendo: no, yo no estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los protejas, que los ayudes. Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? 4 del 13 al 18. Ahí es donde dice que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor. Ahora, en Apocalipsis 20 del 4 al 6, allí habla de los santos que vienen de regreso aquí a la tierra para reinar con Cristo. Y todos estos, hermanos, todos estos versículos hablan de, aparentemente, de que vamos a hacer nosotros, vamos a pasar por la gran tribulación. Pero mira, vamos ahora a analizar, hermanos, vamos a analizar estos versículos detalladamente. En Mateo capítulo 24, y aquí es donde quiero que entendamos, aquí es donde vamos a empezar a entrar a qué está hablando realmente ahí la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31,
Vamos, analicemos cada versículo en su contexto y responderemos una pregunta fundamental. Una pregunta fundamental vamos a contestar aquí. Y la pregunta es: ¿está hablando Jesús aquí? ¿Está hablando Jesús del arrebatamiento de la iglesia o de su segunda venida en gloria? ¿De qué está hablando? Examinemos esto, porque el título es Examinándolo Todo. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Ahora, vamos a examinar los principales textos de los post-tribulacionismos. Mateo 24, 29, donde dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, empieza diciendo esto. En la lección anterior, hermanos, que estudiamos, nosotros aprendimos qué es lo que ellos creen. Y en ese momento no emitimos ningún juicio, hermanos, sobre su postura, sobre lo que ellos creen. Simplemente procuramos comprenderla con fidelidad, comprender lo que ellos creen. Pero ahora comienza la parte más importante de nuestro estudio, hermanos. Mira, ya no vamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que ellos creen? Ya no vamos a preguntar eso. Ahora vamos a preguntar, ¿qué dice realmente el texto que ellos te están dando? El texto más importante, hermanos, lo leamos en Mateo 24, del 29 al 31. Mira, dice así estos versículos: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué? Analicemos esto, hermanos, porque este es probablemente el texto más citado por quienes sostienen la postura post-tribulacionistas. ¿Por qué? Simplemente porque el versículo comienza diciendo inmediatamente después de la tribulación. Y aquí se está refiriendo a la gran tribulación. Te voy a decir por qué. Porque en este mismo capítulo del versículo 20, en este mismo capítulo 24, Jesús utiliza una expresión muy específica aquí en Mateo capítulo 24, versículo 21, y simplemente te la voy a leer. No se la di esta a mi hermano, no creo que se la di, pero simplemente te la voy a leer. Mira lo que dice Jesús en este mismo capítulo 24, versículo 21. Jesús hablando dice: porque habrá entonces gran tribulación. Ahí está hablando ya de la gran tribulación. ¿Ves? En el versículo 29 simplemente dice inmediatamente después de la tribulación. Pero aquí Jesús está confirmando que Él está hablando de la gran tribulación. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, observemos algo, hermanos, algunos detalles importantes aquí en este versículo que Jesús está dando. Jesús habla de un tiempo único e incomparable. No lo presenta como una persecución común, porque persecución, hermanos, tribulación, la ha habido desde el principio, ¿verdad? Los siervos de Dios siempre han sido perseguidos, han sufrido persecución, han sufrido muchas cosas. Pero aquí Jesús no está hablando de un tiempo de común y corriente de persecución. No lo presenta como una persecución común. Afirma que nunca la ha existido ni volverá a existir otro periodo igual que este. Eso es lo que está diciendo ahí. Esto sugiere, hermanos, ¿verdad? Esto sugiere un acontecimiento extraordinario dentro del plan de Dios, porque este es el plan de Dios. Además, en el versículo 22, mira lo que dice. Sigue hablando en el versículo 22 y dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie de los que van a pasar por ese acontecimiento. O sea, esto indica, hermanos, que se trata de un periodo de juicio. Esto indica que se trata de un periodo de juicio y sufrimiento sin precedentes. Aquí está hablando de juicio. El versículo 24, hermanos, capítulo 24, versículo 29, ahí simplemente, hermanos, ¿ves acaso ahí que está hablando de un arrebatamiento?
Allí no está hablando de arrebatamiento. El versículo 29 no está hablando de arrebatamiento. Ahora, ¿dónde comienza la gran tribulación? ¿Dónde comienza? Aquí encontramos una diferencia impactante, hermanos, entre las distintas posiciones escatológicas. Mira, la postura post-tribulacionista generalmente entiende que la gran tribulación corresponde al periodo final, antes del regreso visible de Cristo. Y hasta allí está correcto, ¿verdad? Porque la gran tribulación sí corresponde al periodo final antes del regreso visible de Cristo. Aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Pero la diferencia es, hermanos, ¿verdad? Que ellos piensan y que la iglesia estará presente durante ese tiempo. Que la iglesia estará presente durante el tiempo de la gran tribulación. Pero la postura nuestra, que nosotros somos pretribulacionistas, o sea, quiere decir que nosotros seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Nosotros sostenemos, hermanos, que la gran tribulación forma parte de la semana 70 de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo del 24 al 27. Allí habla, hermanos, de un periodo de 7 años relacionado principalmente con Israel y con el juicio de las naciones. Mira, cuando nosotros leemos esto, hermanos, ¿verdad? En Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, allí está hablando de un panorama diferente. Mira, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es una profecía. Es una profecía que se está dando aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué está hablando aquí? De Jerusalén. Sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Mira de lo que está hablando. Y poner fin al pecado. Está hablando, hermanos, ¿verdad? De un juicio que va a venir. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Allí está hablando, hermanos. Vamos al siguiente versículo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. 7 semanas. ¿Okay? Y cada semana representa un año. Habrá 7 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y cuando tú sigues leyendo, mira, no quiero tomarme el tiempo, tú lo puedes leer en tu casa, apunta este versículo, pero aquí está hablando algo que se relaciona con Israel, con el pueblo judío. Está hablando, esta profecía está hablando de ellos. Y esta profecía está hablando de que en un tiempo futuro vendrán tiempos de caos, que va a venir juicios muy fuertes. Pero está hablando que va a ser con el propósito, hermano. Ahorita vamos a leer el propósito, pero está hablando acerca de, hermanos, del pueblo de Israel. O sea, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación aquí? Porque para todo hay un propósito. El propósito de la gran tribulación, hermanos, aquí aparece una de las preguntas más importantes. ¿Por qué Dios permite este periodo de tiempo tan difícil? ¿Verdad? La Biblia presenta varios propósitos, pero solamente te voy a dar 2 propósitos bien importantes. El primer propósito es, ¿con qué propósito permite Dios la gran tribulación? Para llevar a Israel al arrepentimiento. Porque acuérdate que Israel, el pueblo judío, hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, no cree en Jesucristo. No cree que Él es el Mesías prometido en la Biblia que vendría. Jesucristo mismo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea,
ellos no creen en Jesucristo como el Mesías prometido por la palabra de Dios. Ellos, hermanos, siempre han estado en contra de que Jesús es el Mesías. Siempre han estado en rebeldía contra Jesús, hermanos. O sea, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación? Hermanos, llevar a Israel al arrepentimiento. El Antiguo Testamento relaciona este tiempo, ¿verdad?, con la restauración futura de Israel. Mira lo que nos dice Jeremías, otro profeta. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Y está hablando de la misma cosa. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia. ¿Para quién? Para Jacob. Ahí no dice para la iglesia de Cristo. Ahí no dice para los santos. Ahí dice tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, ahí está diciendo que el pueblo de Israel pasará por tiempos de gran angustia, pero que de ella será librado. ¿Cómo será librado? Principalmente espiritualmente hablando. Es en ese periodo de tiempo de la gran tribulación, ¿verdad?, que los israelitas, el pueblo judío, va a empezar a entender que ciertamente Jesucristo, al cual ellos todo el tiempo por generaciones y generaciones habían rechazado como el Mesías, van a darse cuenta que ciertamente aquel que crucificaron en aquella cruz era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente enviado a su pueblo, pero ellos lo rechazaron. Entonces ellos van a empezar a entender eso. Observemos que el profeta habla de tiempo de angustia para Jacob. En el Antiguo Testamento Jacob suele ser una forma de referirse al pueblo de Israel. Entonces el foco principal de este periodo de la gran tribulación está relacionado con Israel y el cumplimiento de las promesas hechas a esa nación. ¿Con qué otro propósito, hermanos, vendrá la gran tribulación? Para juzgar al mundo incrédulo. No solamente en esa gran tribulación, no solamente va a haber puro judío, no solamente va a haber el pueblo de Israel que toda su vida rechazó a Jesús, sino que también otro propósito es juzgar al mundo incrédulo. Ahora aquí, cuando dice al mundo incrédulo, ya está hablando de muchas diferentes razas, naciones. Mira, los capítulos de Apocalipsis, los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis, describen una sucesión de juicios. Allí es donde, en el capítulo 6 de Apocalipsis, allí es donde comienzan los juicios. Allí es donde comienza lo más fuerte de la gran tribulación. Hermanos, allí es donde se habla de 7 sellos. Y cada uno de esos sellos, cuando se abre el primer sello, comienza a suceder, hermano, un caos. Se abre el segundo sello, el tercer sello, el cuarto. Son 7 sellos. Y la apertura de cada sello trae caos al mundo. Pero también se habla de 7 trompetas. Las trompetas también son juicios. Pero también habla de 7 copas, las 7 copas de la ira de Dios sobre un pueblo, hermanos, inmundo, un pueblo que pecó contra Dios, un pueblo que siempre rechazó a Dios, que nunca aceptó a Jesucristo, un pueblo que se rebeló contra la voluntad de Dios. Estos juicios recaen sobre una humanidad que persiste en su rebeldía contra Dios. El énfasis del pasaje está en el juicio divino sobre el pecado y la incredulidad. Fíjate lo que estamos hablando aquí. De este versículo que Dios te está dando, de Mateo 24, donde dice que inmediatamente después de la tribulación, de la gran tribulación, entonces vendrá el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, sobre las nubes, y que reunirá a su pueblo. Ellos dicen, esos somos nosotros, somos la iglesia. Pero mire el propósito de esta gran tribulación. No concuerda. Porque
El propósito, hermanos, es primeramente hablamos del propósito que había aquí, hermanos, ¿verdad? El primer propósito que vimos, hermanos, es de que para terminar con el pecado, ¿verdad? El propósito A, llevar a Israel al arrepentimiento. El segundo propósito, hermanos, es de juzgar al mundo incrédulo. Ahora, ¿cómo va a haber personas? ¿Cómo vamos a estar ahí en la iglesia si nosotros no somos incrédulos? Entonces, estos juicios recaen sobre una humanidad que persiste en su rebeldía contra Dios. ¿Cómo nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a pasar por eso si la iglesia de Cristo no está en rebeldía con Dios? El énfasis de este pasaje, hermanos, el énfasis del capítulo 24 de Mateo, el énfasis de todo el capítulo es, hermano, el juicio divino sobre el pecado y la incredulidad. Bueno, la iglesia de Cristo, hermanos, no son personas que viven en pecado. No son personas que practican el pecado. No son personas incrédulas, porque la iglesia de Cristo somos creyentes de Cristo. Entonces eso no concuerda, hermanos. El propósito de ese juicio, de esos juicios de la gran tribulación, no concuerdan con la vida que lleva la iglesia de Cristo. Ahora, toda la gran tribulación pertenece al periodo del derramamiento de la ira de Dios. Toda la gran tribulación pertenece al periodo del derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad en esta tierra. Por tanto, y cuando hablo de la ira de Dios, hermanos, son las, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las 7 trompetas, caen juicios terribles para toda la humanidad. Eso es la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios, eso es la ira de Dios. Los 7 sellos, todo esto está hablando de la ira de Dios. Entonces, toda la gran tribulación pertenece al periodo del derramamiento de la ira de Dios. Por tanto, si la iglesia ha sido prometida como librada de esa ira, porque la Biblia nos promete que Dios nos librará de la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Vamos a decir qué dice eso. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Ahí nos está dando una promesa el Señor, Dios. Nos está diciendo que Cristo nos librará de la ira venidera. O sea, nos va a librar. No nos va a hacer pasar por eso. ¿Qué dice ese mismo libro? 1 Tesalonicenses, pero el capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, el propósito de Dios para su iglesia no es para hacernos pasar por la ira de Dios. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que otro versículo dice, pero este está en Apocalipsis. Es uno bien poderoso también, porque es en Apocalipsis donde vienen todos estos derramamientos de la ira de Dios. Dice: porque mira, Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, mira lo que dice. Dice: por cuanto has guardado la palabra. O sea, por cuanto nosotros hemos guardado la fe, la obediencia a Dios. Porque por cuanto nosotros hemos permanecido fieles a Dios, aunque pasamos por diferentes tipos de cosas aquí, hermanos, tribulaciones se puede decir, pero no gran tribulación, hermanos, siempre permanecimos fieles. Eso dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué? De la hora. Fíjate, los post tribulacionistas dicen: no, sí vamos a pasar por la gran tribulación, pero Dios nos va a guardar espiritualmente. O sea,
ellos dicen, ¿qué privilegio tendríamos nosotros? ¿Que acaso nosotros somos más importantes o más santos o más entregados a Dios que los mismos apóstoles? Ellos, hermanos, empiezan a decir, mira cómo murió cada uno de los apóstoles de Cristo. Y ellos lo dejaron todo por seguir a Cristo. Ellos vivieron una vida santa. Ellos tenían la unción del Espíritu Santo. Dios le puso sobre ellos su Santo Espíritu. Mira todos ellos, cómo murieron, atribulados. Pablo murió decapitado por creer en Cristo. Mira cómo murieron todos ellos de una manera muy trágica, hermanos. Muy horrendas las muertes de cada uno de ellos. Ellos dicen, ¿a poco nosotros tenemos más privilegios que los mismos apóstoles? Es de una manera que ellos ven estas cosas. Por eso ellos dicen, no, sí vamos a pasar por la gran tribulación. Pero así como Dios cuidó y guardó espiritualmente a sus apóstoles que nunca negaron su fe, ¿verdad? Ahora, por no negar su fe, ya están en la presencia del Dios Todopoderoso. Pero míralo, pero eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. No nos dice que vamos a pasar por la gran tribulación, pero que Dios nos va a guardar espiritualmente. Mira lo que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. O sea, no dice yo te guardaré en la hora de la gran tribulación. Porque si dijera yo también te guardaré en la hora, entonces allí sí hay problemas. Porque entonces eso se puede interpretar como que entonces sí vamos a estar en la gran tribulación. Pero en ese momento, en esa hora, en ese periodo, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar. Pero aquí dice, yo te guardaré de la hora. O sea, te guardaré que tú no entres allí, que ese periodo de tiempo no pases por eso. Entonces, esto es bien importante, iglesia, esto que estamos viendo aquí. Entonces, mira, regresando a Mateo 24, quiero apresurarme un poquito para acabar esta parte. Mateo 24, la pregunta es, ¿está hablando Jesús del arrebatamiento aquí o de su segunda venida? Porque Mateo 24, hermanos, comenzando desde el versículo 1 hasta el 31, es bien importante que tú lo leas en casa. Escudriña las escrituras. Pero el versículo 29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y luego sigue hablando. O sea, hoy, hermanos, mira, llegamos al pasaje más importante de este estudio. Si comprendemos correctamente Mateo 24, tendremos una base firme para examinar los demás textos proféticos que ellos dan, ¿verdad? Mira, no entraremos al capítulo, ahorita no creo que vayamos a entrar a todo el capítulo 24, pero mira, el contexto comienza en el capítulo 23. Para poder entender el capítulo 24 necesitamos regresarnos al contexto, ¿verdad? Hasta el capítulo 23, allí es donde comienza el contexto. Allí en el capítulo 23, hermanos, Jesús está con sus discípulos, con sus apóstoles. Jesús acaba de pronunciar los ayes. Y me refiero a los ayes cuando Jesús empieza a decir, ay de aquellos que hacen esto y esto y esto. Ay de aquellos, y Jesús empieza a dar una lista de las lamentaciones que se van a estar haciendo y está dando alertas de aquellas personas que están llevando a cabo vidas no dignas de ser un creyente. Entonces Jesús acaba de pronunciar todos esos ayes contra los escribas y fariseos y luego lamenta sobre Jerusalén. Después de que da esa lección de ay de aquel escriba, ay de aquellos fariseos, ay aquellos de todo eso, después de eso es cuando él empieza a lamentar sobre Jerusalén y les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Mateo 23, 37. Después en el versículo 38 él dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Está dando una profecía de lo que va a ocurrir. ¿Por qué este pasaje es tan importante? Cuando dice vuestra casa, se refiere a Israel.
¿verdad? Se refiere a Israel, especialmente al tiempo, al sistema religioso de la nación. Jesús anuncia un juicio sobre Israel por haber rechazado a su Mesías. En el versículo 39 deja ahí abierta la puerta a una futura restauración nacional de Israel. Como que en el versículo 39 él deja un espacio, como queriéndoles dar a entender, pero hay una oportunidad, va a haber una oportunidad más de que tú te arrepientas, de que tú regreses, de que tú creas en mí. Y ese es el versículo 39, donde deja abierta la puerta a una futura restauración nacional de Israel, cuando finalmente lo reconozcan como el Mesías. Ahora, por eso al comenzar el capítulo 24 de Mateo, los discípulos le muestran el templo en Mateo 24:1, y Jesús responde anunciando su destrucción. Empieza a decir, desde esa perspectiva, el discurso de Mateo 24, hermanos, continúa enfocado en el futuro de Israel. Está hablando del juicio que vendría sobre Jerusalén. Inmediatamente después, al salir del templo, los discípulos le muestran los edificios a Jesús. Y Jesús entonces les contesta diciendo, no quedará aquí piedra sobre piedra. La conversación profética, hermanos, nace por esa declaración. Mira, las tres preguntas de los discípulos. ¿Cuáles fueron esas tres preguntas en Mateo capítulo 24, versículo 3? Fíjate cuidadosamente en las preguntas que ellos hacen. Le dicen al Señor Jesús, le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es una pregunta. Luego dicen otra pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es otra pregunta. Y la pregunta final dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres cosas que están preguntando. ¿Qué señal? Están preguntando ¿cuándo serán estas cosas? Están preguntando ¿qué señal habrá de tu venida? Y lo último que preguntan, ¿cuándo será el fin del siglo, del mundo? Observemos cuidadosamente los hermanos, cuidadosamente. Los discípulos hacen tres preguntas. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del siglo? Jesús responde a estas preguntas. Por eso debemos preguntarnos constantemente, ¿cuál de las tres preguntas está respondiendo Jesús en cada sección del discurso? Las señales descritas por Jesús. Jesús habla de falsos cristos. Jesús habla de guerras. Jesús habla de rumores de guerras. Jesús habla de hambres, pestes, terremotos, persecución, apostasía. Y luego aclara, todo esto será principio de dolores. O sea que este no es el fin del mundo. Dice, será principio de dolores. Jesús no dice que sea el fin, dice que es el comienzo. La abominación desoladora también habla de esto. En el versículo 15, Jesús menciona la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Aquí debemos detenerse un poco, hermanos, y hablar. Pero mira, a lo que voy en todo esto, hermanos, no quiero tomar mucho el tiempo por aquí. A lo que quiero que entendamos, hermanos, que todo el capítulo 24 de Mateo está hablando de la segunda venida de Cristo. Ya para cuando eso suceda, hermanos, nosotros ya hace 7 años atrás fue que Jesús vino y levantó a su iglesia para que no tuviera que pasar por todo esto. En la segunda venida de Cristo, hermanos, en la gran tribulación va a haber personas, la mayoría de los judíos del pueblo de Israel. Allí es donde se va a arrepentir de haber rechazado al Mesías. Y allí es donde ellos van a ser convertidos al Señor cuando vean todas estas cosas que están atravesando. Pero también va a haber mucha humanidad allí que no son judíos, hermanos, que quizás sí se van a dejar marcar por la bestia. Y tú sabes ya lo que va a acontecer, ¿verdad? Grandes cosas allí.
Pero este acontecimiento del cual está hablando aquí, hermanos, que muchos de aquellos que dicen que vamos a pasar la gran tribulación, no, hermanos, esa es la segunda venida de Cristo. Son dos acontecimientos muy diferentes, no es el mismo, ¿verdad? Y lo vimos en pasajes muy poderosos, hermanos. Uno de los más poderosos es Apocalipsis 3:10, donde dice la palabra de Dios que, ¿verdad? Que Dios no nos puso, o sea, no nos puso ahí para pasar por esa ira. O sea, que Dios nos guardará de la hora de la ira de Dios, que nos guardará de esa hora. Entonces, quiero que, hermanos, cuando tú tengas una oportunidad, lee todo el capítulo 24 de Mateo, escudriñalo, analízalo. Y es entonces que tú puedes contestar todos los textos bíblicos que los post-tribulacionistas nos dan. Y podemos enseñarles que, mira, puedo ver dónde está el problema con lo que tú crees. Puedo ver que los versículos que tú no me estás dando, ciertamente eso es lo que están diciendo, pero no está hablando de la iglesia de Cristo. No está hablando sobre la iglesia de Cristo. Está hablando sobre el pueblo de Israel. Está hablando sobre Jacob, porque hablamos que se lamentará Jacob. Jacob representa al pueblo de Israel. Está hablando de dos grupos de personas: de el pueblo judío, de Israel. Está hablando de Jerusalén y está hablando de una humanidad, hermanos, que siempre se rebeló contra Dios. Cuando está hablando de la humanidad que se rebeló contra Dios, ya habla de cualquier persona, aunque no sea judía, pero que nunca quiso aceptar a Dios en su vida, que siempre quiso hacer las cosas a su manera, que siempre se rebeló contra las cosas de Dios, contra la palabra de Dios. Estas personas son las que van a pasar todo este acontecimiento que habla Mateo 24. Amén. Hermano, mira, sé que me fui un poco rápido, pero solamente quiero que se nos quede, hermanos, bien en la mente que cuando dice que la final trompeta, ¿verdad? Que inmediatamente después de la final trompeta, ¿verdad? Cristo reunirá. Está hablando de dos cosas muy diferentes. Cuando Pablo describe el arrebatamiento, ahí sí nos habla. Mira, vamos a verlo. Es primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Es uno de los textos que teníamos aquí, pero no le dimos lectura. Ahí Pablo sí está hablando del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, ¿lo tiene por allí, mi hermano? Capítulo 4. No sé si perdona. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18. Si lo podemos leer, o si alguien lo quiere leer, para que me ayuden, hermanos. Si no, yo aquí lo busco. Amén. Del 13 al 18. Este es Pablo hablando. Amén. Y le está hablando a la iglesia, a nosotros. Nosotros que vivimos, mira, vamos a leerlo pausadamente. Pablo está hablando de aquellos creyentes en Cristo, pero que ya murieron. Él está diciendo, no te preocupes. Si tú tienes familiares que siempre creyeron en Cristo, pero ya murieron, Pablo está diciendo, no te preocupes. Cuando Cristo venga por su iglesia, ellos son los primeros a los cuales Jesús va a resucitar de entre los muertos. Ellos van a ser resucitados. Y luego dice, e inmediatamente después de ellos, mira lo que dice, esto es lo que va a leer ahorita el hermano. Ahí está hablando del arrebatamiento. Nosotros estamos vivos ahorita, aquí estamos. Vamos a decir que Cristo viene esta noche por su iglesia. Está hablando de nosotros. Nosotros, los que aún quedamos, los que estamos vivos, ¿verdad? Está hablando de nosotros. Amén.
está diciendo, no nos vamos a adelantar nosotros a los que ya murieron. O sea, no vamos, Dios, el Señor no nos va a levantar primero a nosotros y después a ellos. Dice, no vamos a adelantárnosles a ellos. Amén. Fíjate lo que dice, Dios mismo. ¿Quién fue el que tocó la trompeta allí? Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea, ¿quién fue el que allí tocó la trompeta? Es Dios. ¿Ok? Amén. Si tú te fijas, ahí está hablando de que Dios desciende, de que Dios toca la trompeta, Dios resucita a los muertos en Cristo. Después nosotros los que hayamos quedado, dice que inmediatamente seremos arrebatados juntos, porque los muertos ya fueron resucitados. Ahora los que vivimos juntos, ambos, seremos arrebatados. Está hablando de un arrebatamiento. Y dice que en el aire seremos transformados. O sea, ya vamos a tener cuerpos glorificados. Ahí está hablando de un arrebatamiento. Ahí está hablando de cuerpos transformados, glorificados. Ahí está hablando de que nos vamos a reunir con Cristo para siempre. Para siempre. Ahora, si tú te vas a Mateo, capítulo 24, versículo 1 en adelante, donde habla que inmediatamente después de la gran tribulación, vamos a ver al Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, descender sobre las nubes. Pero en todo ese capítulo, ahí nunca se habla de arrebatamiento. Ahí no se habla que haya un arrebatamiento. Ahí dice que Cristo descenderá sobre las nubes y dice que Él ordena a un ángel, Dios ordena a un ángel a que reúna a sus escogidos, que los reúna. No dice que los va a arrebatar, que los reúna. Y dice que, ¿verdad? Ahí no fue Jesús, ahí no fue Dios el que tocó la trompeta, ahí fue un ángel. Y dice que los reunió, ¿verdad? Y luego empieza a hablar de otras cosas. Empieza a hablar que los muertos serán transformados. Y los vivos que quedaron vivos, porque en la gran tribulación va a haber muchos muertos que negaron, o sea, no negaron su fe, prefirieron morir antes de aceptar la marca de la bestia. Entonces dice que los muertos en Cristo serán transformados y que los vivos también serán transformados, pero no dice arrebatados. No dice, ahí se van a quedar, no fueron arrebatados. O sea, es muy diferente el versículo, muy diferente, habla de dos cosas muy diferentes. Si tú analizas uno y otro, vas a ver que, espérame, aquí no es el mismo acontecimiento. Está hablando de dos acontecimientos diferentes, pero donde ellos erróneamente tienen su postura es en que ellos creen que el arrebatamiento y la venida de Cristo es un solo evento, un solo acontecimiento, y no es. Son dos diferentes acontecimientos. Amén. Con esto los dejo, hermanos. No quiero mantenerlos aquí demasiado tiempo, hermanos, ¿verdad? Pero ojalá, hermanos, que haya tenido un poco de claridad sobre en este tema, hermanos, porque es bien importante que sí estemos bien atentos. ¿Un comentario, una pregunta? Amén. Hermano, ¿quiere usar el micrófono, hermano? No sé si puede aprender para que se oiga la pregunta a todos. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo una pregunta, pastor, y lo que usted está tratando de decir es como, quiero entender cómo estas personas a los que los ángeles van a reunir de los cuatro vientos, ¿verdad?, de los cuales está hablando Mateo, ¿cómo van a ser ellos glorificados para que sean como nosotros ya cuando vengamos con el Señor en ese evento? Bueno, ahí dice que serán transformados. En ese versículo dice que serán transformados, ¿verdad? Simplemente, hermanos, con la misma presencia del Señor Jesucristo, porque Jesucristo, allí ese acontecimiento es donde Jesucristo desciende, ¿verdad? Desciende. Y ahí también habla de resurrección, pero es la segunda resurrección, habla de diferentes cosas, pero simplemente con la presencia del Señor Jesucristo, hermanos,
Ahora, no todos van a ser glorificados. Los que no se dejaron marcar con el sello de la bestia, los creyentes, los que se arrepintieron y creyeron en Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo venga, hermanos, ellos serán, sus cuerpos serán transformados con la simple presencia del Señor allí. Serán transformados, ¿verdad? No todos, porque no todos los de que se quedaron en la gran tribulación, no todos van a ser resucitados, porque va a haber unos que prefirieron, hermanos, recibir la marca de la bestia, ¿verdad? Entregarse al anticristo. Esas personas no van a ser glorificadas. Para ellas después viene, ya cuando es el juicio final, que es donde Dios empieza a enviar a diferentes personas para diferentes lugares. Pero sí, hermano, este es algo bien profundo, hermanos. Hay unas preguntas que se hacen, hermanos, que necesitaríamos realmente sentarnos y ver versículos y ver trasfondos, ver contextos para poder entenderlo con claridad. Pero yo, hermanos, quise, ¿por qué no enseñanza como esta? Si queremos ir a todo eso, hermano, y irnos con los contextos y todo eso, se tardaría semanas en llevar a cabo todo esto. Y hace poco hablamos de estos temas, de la gran tribulación, de todos los hermanos, eventos que van a estar pasando en los últimos tiempos. Pero quise traer esto, hermano, porque estas personas han traído como un poco de inquietud o un poco de confusión a aquellas personas que creen que sí, la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, pero luego vienen con cuestiones, con preguntas. ¿Pero por qué acá dice esto? ¿Y por qué esto? Es que son dos eventos diferentes, dos acontecimientos. Amén. Amén.